veo que has decidido hacer clic en este video. Inteligente de tu parte. No todos tienen el criterio para apreciar teorías bien construidas, basadas en lógica y realismo. Aquí no encontrarás ridículos harems ni historias sin sentido. Solo análisis y narrativas que desafían la mediocridad. Si crees que puedes comprender el verdadero potencial de este canal, entonces quédate y siéntete libre de traer algo para comer. Después de todo, hasta un dios necesita disfrutar de un buen video. Si te gustan los vídeos y el canal ya sabes qué hacer. Ahora, comencemos. Tebons Fanfics presenta. Capítulo 8. Sukuna el rey no se arrodilla ante nadie. La tensión en la caverna alcanzó su punto máximo cuando Itachi, con su tono calmado pero firme, habló para aclarar algo que podría cambiar la percepción de todos. Ni Sukuna ni Itadori tienen chakra, declaró, su mirada fija en Pain. Eso significa que ninguno puede ser atrapado en un genjutsu. Cualquier intento sería inútil. Las palabras de Itachi dejaron a todos en silencio por un momento, procesando lo que eso significaba. Incluso Pain, aunque su rostro permaneció estoico, parecía sopesar las implicaciones. Sin embargo, mientras Itachi hablaba, Sukuna comenzó a estirarse, haciendo crujir su cuello y hombros como si estuviera calentando para una pelea. Su actitud desinteresada y confiada irritaba a algunos de los presentes. ¿Quién rayos se cree este tipo?, murmuró Idan en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que Sukuna lo escuchara. El miembro inmortal de Akatsuki estaba recostado contra una pared, sosteniendo su guadaña con una mano, claramente molesto por la presencia de alguien que parecía no respetar a nadie. Sukuna, sin siquiera mirar a Idan, levantó una mano y movió un dedo con indiferencia. En un instante, un corte invisible y devastador atravesó el aire, tan rápido que ni siquiera los ojos entrenados de los otros pudieron seguirlo. La cabeza de Idan fue separada de su cuerpo con una precisión aterradora, y su expresión pasó de arrogancia a puro asombro cuando su cabeza cayó al suelo frío de la cueva, rodando unos metros. El cuerpo decapitado de Idan cayó al suelo con un sonido sordo, mientras su cabeza, aún consciente gracias a su inmortalidad, gritaba enfurecida. ¿Qué demonios? ¿Qué hiciste, maldito bastardo? La caverna quedó en un silencio mortal mientras todos procesaban lo que acababa de ocurrir. Incluso Kakuzu, que siempre parecía indiferente, se tensó ligeramente al ver lo que Sukuna había hecho. Nadie había visto el ataque venir, ni siquiera Idan, cuya inmortalidad ahora parecía más una burla que una ventaja frente al poder de Sukuna. Sukuna finalmente se giró hacia Idan, su sonrisa burlona intacta mientras lo miraba como si fuera un insecto. ¿Te crees ruidoso para alguien que no puede morir?, dijo con desdén. Tal vez debería encontrar una manera de hacer que incluso eso cambie. Pain observó la escena sin moverse, aunque una oscura sombra pareció cruzar su mirada. Conan, a su lado, observaba con frialdad, evaluando a Sukuna con más seriedad. Es evidente que no eres como los demás, comentó, rompiendo el silencio con su voz serena pero cargada de intenciones. Desde las sombras, la risa baja de Obito volvió a resonar, más prolongada esta vez. Interesante, murmuró, sus palabras un eco apenas audible pero claramente intencionadas para sí mismo. Sukuna había demostrado un nivel de poder y precisión que incluso Akatsuki, acostumbrados a lo extraordinario, no podía ignorar. Si estás aquí para causar caos, dijo Pain finalmente, su voz calmada pero autoritaria, te has equivocado de lugar. Esto no es un grupo de mercenarios sin propósito. Akatsuki tiene un objetivo claro. Y si tú no estás alineado con nuestra visión, no tienes cabida aquí. Sukuna simplemente se rió, su tono goteando con desprecio. Objetivos, visiones, todas esas tonterías. Estoy aquí porque me interesa saber si este mundo tiene algo que pueda entretenerme. Pero si piensas que voy a seguir órdenes como un perro, estás equivocado. El aire en la caverna se volvió aún más pesado, la posibilidad de una confrontación creciendo con cada palabra de Sukuna. Ahora quedaba en Pain decidir si tolerar a un ser tan caótico dentro de Akatsuki, o enfrentarlo directamente. Pain con su mirada penetrante decide hacer la pregunta final: ¿te unirás a Akatsuki sí o no? Y si decides a atacar a alguien más entonces estarás muerto. Akatsuki no es una guardería de niños. Sukuna se cruzó de brazos, su sonrisa burlona más ancha que nunca mientras observaba a Pain con interés. Los ojos de Rinnegan del líder de Akatsuki lo atravesaban como dagas, pero Sukuna no parecía intimidado, más bien entretenido. ¿Morir, dices? Sukuna se rió, un sonido grave y cargado de arrogancia.
¿Tú crees que puedes matarme? ¡Qué audaz de tu parte! Hizo una pausa, mirando a Pain como si lo estuviera evaluando, mientras su energía maldita llenaba la caverna, haciendo que hasta los hologramas parpadearan por la intensidad. Los miembros de Akatsuki presentes en carne y hueso sintieron como el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Conan permaneció inmóvil, pero sus papeles comenzaban a desplegarse lentamente a su alrededor, lista para cualquier movimiento. Incluso Kakuzu, que rara vez se inquietaba, ajustó su postura, manteniendo un ojo en Sukuna. Hidan, aún decapitado, gritaba maldiciones desde el suelo, mientras su cuerpo intentaba recoger su cabeza. Pain no se inmutó. Su mirada seguía siendo tan firme y fría como siempre. Akatsuki no es un lugar para egos descontrolados, dijo con una calma aterradora. O te unes y sigues nuestras reglas, o serás eliminado. No hay término medio. Sukuna inclinó la cabeza, como si considerara las palabras de Pain, aunque su sonrisa nunca se desvaneció. Me gusta tu actitud, chico de los ojos extraños, dijo con desdén, pero te daré un consejo. No me des órdenes. No me importa tu paz, tus objetivos o tus sueños patéticos de cambiar el mundo. Pain dio un paso al frente, y la presión de su chakra llenó el espacio, chocando con la energía maldita de Sukuna. Entonces dime ahora, exigió, su voz resonando como un trueno en la caverna. ¿Te unirás a Akatsuki o no? Sukuna soltó una carcajada, pero esta vez no hubo burla en ella, solo desafío. De acuerdo, dijo finalmente, su tono aún cargado de arrogancia. Jugaré a tu pequeño club por ahora. Pero ten esto claro, Pain. Sukuna lo señaló con un dedo, una amenaza latente en sus palabras. No soy un perro que puedas controlar. Y si alguien aquí decide probar suerte contra mí, le aseguro que acabará peor que el idiota decapitado. La tensión seguía palpable, pero Pain no parpadeó ni mostró emoción alguna. No necesito perros, replicó con frialdad. Solo herramientas. Y cuando una herramienta se vuelve inútil o problemática, la desecho. Por un instante eterno, ambos quedaron mirándose fijamente, como si la caverna misma contuviera la respiración. Finalmente, Sukuna se dio la vuelta, moviendo la mano despreocupadamente. Bien, líder, dijo con sarcasmo. Muéstrame qué es lo que hace este grupito tan especial. Pero si las cosas se ponen aburridas, Sukuna dejó la frase en el aire, la amenaza implícita más que clara. Pain lo observó partir hacia las sombras, su expresión aún impasible, pero con la certeza de que no había ganado un aliado, sino un arma de doble filo que en cualquier momento podría volverse contra él. Kakuzu, con precisión mecánica, volvió a unir la cabeza de Hidan a su cuerpo usando sus hilos. Hidan, ahora restaurado, gruñó molesto y se cruzó de brazos, lanzando miradas asesinas hacia Sukuna, aunque sabía que atacar no serviría de nada. Pain se colocó en el centro de la caverna y levantó una mano para llamar al orden. Comencemos la reunión, dijo con su tono autoritario. Los hologramas de los miembros proyectados permanecían atentos, mientras los presentes en carne y hueso tomaban sus lugares. Sukuna, en cambio, se recargó contra una pared, observando con evidente aburrimiento. Pain comenzó a explicar los objetivos de Akatsuki. Reunir las bestias con cola, utilizar su poder para obligar al mundo a temerlos, y eventualmente forzar una paz a través del miedo y el equilibrio. Sukuna bostezó, su energía aún palpable, pero claramente desinteresado en la utopía que Pain describía. Para él, era solo un montón de palabras vacías. Entonces, Conan preguntó, ¿y quién será el compañero de este nuevo integrante? Su mirada se desvió brevemente hacia Sukuna, quien apenas reaccionó, como si la pregunta no fuera importante. Debe ser alguien que pueda soportarlo, comentó Kakuzu sin rodeos. Ciertamente no Hidan, agregó con un destello de sarcasmo. Hidan gruñó de nuevo, pero permaneció callado. Pain asintió. Deberá ser alguien cuya personalidad no choque con la suya, pero que sea lo suficientemente fuerte como para no ser un peso muerto. Mientras la conversación continuaba, Sukuna, cansado de la charla que no le interesaba, tomó una decisión. Niños aburridos, murmuró para sí mismo. Cerró los ojos y se hundió en su espacio mental, dejando que Itadori recuperara el control del cuerpo. Dentro del espacio mental, Sukuna se sentó en su trono oscuro, recostándose con los brazos detrás de la cabeza. Esto debería entretenerte por un rato, mocoso, dijo con una risa apagada antes de cerrar los ojos para echarse una siesta. De vuelta en la caverna, los cambios fueron instantáneos. Las marcas malditas desaparecieron, y la postura arrogante de Sukuna se desvaneció, reemplazada por la expresión tensa y confusa de Itadori. Los miembros de Akatsuki lo notaron de inmediato.
Pain lo miró con seriedad. ¿Es Itadori quien ahora está presente?, preguntó. Itadori tragó saliva y asintió lentamente. Ese sí, soy yo, dijo con nerviosismo, sintiendo las miradas de los criminales más peligrosos del mundo clavadas en él. Lamento si Sukuna hizo algo. No tengo control sobre él. Itachi, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, frunció ligeramente el ceño pero no dijo nada. Pain, sin embargo, solo respondió con frialdad. Entonces, eres el recipiente y deberás cargar con sus acciones. Aprende a controlarlo. Akatsuki no tolera debilidades. Itadori asintió tímidamente, sin saber cómo iba a sobrevivir rodeado de personas tan peligrosas. Deidara, con su típica sonrisa socarrona, rompió el silencio que se había instalado en la sala. ¿Y quién será el compañero del chico, preguntó, mirando a Itadori de arriba a abajo. Porque si se supone que va a ser parte de Akatsuki, necesitamos saber con quién va a trabajar, ¿no? Ya tenemos a un par de personas que no son precisamente sociables. Su mirada se desvió hacia Idan y luego hacia Kakuzu, como insinuando que tal vez ellos no serían los más adecuados para lidiar con alguien tan impredecible como Itadori. Las miradas de todos se centraron en Itadori, quien se sentía enormemente incómodo bajo la presión de la sala. Intentó parecer lo más tranquilo posible, pero su ansiedad lo traicionaba, evidente en el leve temblor de sus manos. Yo no tengo ni idea de quién sería un buen compañero, murmuró, apretando los dientes. No podía dejar de sentirse como un extraño en ese lugar. No solo por la inmensa diferencia de poder, sino por la desconfianza que todos parecían tener hacia él. Akatsuki no era precisamente una organización de la cual uno pudiera formar parte sin ganar la confianza de los demás, y él no estaba seguro de cómo encajar. Pain, que había estado en silencio mientras observaba el intercambio, alzó la mano para calmar el ambiente. El compañero será decidido en función de su habilidad y su capacidad para trabajar en equipo, dijo con voz grave y decidida. Itadori, debes demostrar que puedes manejar la presión. El compañero será el que mejor pueda complementarte. Los ojos de Itachi se entrecerraron. No habló de inmediato, pero su mente estaba trabajando. Era evidente que el grupo estaba considerando diferentes opciones. Sin embargo, había una cosa clara para él. La capacidad de Itadori para adaptarse a Akatsuki dependía de cómo pudiera manejar sus encuentros con los demás, especialmente con aquellos como Deidara, quien ya demostraba tener una personalidad impredecible. Deidara no dejó de observar a Itadori con una mirada curiosa, como si estuviera pensando en algo más allá de una simple observación. Murmuró pensativamente, sería divertido ver cómo se lleva con Sasori, ¿qué opinas, Sasori? Sasori, que había estado observando la escena en silencio desde su lugar, no parecía interesado en la conversación. El chico tiene potencial, dijo sin levantar la vista de su lugar, pero no tengo tiempo para ser niñero. Si va a ser parte de la organización, tendrá que aprender rápido. Itadori, al escuchar las palabras de Sasori, sintió un leve alivio. Parecía que, al menos, no estaba completamente fuera de lugar, aunque las expectativas eran altas. A pesar de ello, el peso de la situación seguía apretando su pecho. Te daré una oportunidad, Itadori, dijo Pain, mirando al joven de forma penetrante. Pero recuerda, Akatsuki no es un lugar para los débiles ni los indecisos. Si demuestras que no puedes seguir el ritmo, no habrá lugar para ti aquí. Itadori tragó saliva, sintiendo la presión del momento. Lo haré lo que sea necesario para ser útil, respondió con voz más firme, aunque internamente aún tenía dudas. No estaba seguro de qué esperar de sí mismo, ni de cómo se sentiría trabajando junto a estos poderosos y temibles individuos. Deidara volvió a sonreír, pero esta vez su expresión se tornó un tanto burlona. Veremos cuánto dura tu entusiasmo, pequeño, dijo con una risita. Yo siempre digo que la prueba de fuego es el trabajo en equipo. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Pain asintió y miró a los demás miembros. Decidan quién será su compañero en los próximos días. Pero mientras tanto, Itadori, estarás con nosotros en esta misión. No te olvides de tus responsabilidades. Con ese último recordatorio, la reunión continuó, pero el ambiente había cambiado. Sukuna podía estar en su espacio mental, pero Itadori sabía que sus acciones, y las decisiones que tomara, afectarían no solo su destino, sino el futuro de su integración en Akatsuki. Los miembros observaban con cautela, sabiendo que aún quedaba mucho por aprender de él, y mucho por enseñarle. Itachi lanzó una capa de Akatsuki hacia Itadori, quien la atrapó torpemente en el aire.
El peso de la capa le hizo sentir la seriedad del momento. El suave y pesado material de la capa caía sobre él, una marca de su nueva posición dentro de la organización. Itachi, con su mirada fría, le dijo de forma sencilla pero directa: póntela. Esto ya no es solo sobre ti. Si vas a estar aquí, es porque vas a luchar junto a nosotros. La fuerza no se gana con solo estar en Akatsuki. Se gana con cada batalla, con cada sacrificio. Itadori se quedó mirando la capa por un momento. No solo era una prenda, sino un símbolo de lo que venía, y no estaba seguro de si estaba listo para todo lo que significaba. Al mirarla, sentía la presión de lo que acababa de aceptar, y un pensamiento persistente apareció en su mente. ¿Cómo voy a hacerme más fuerte? Aquella pregunta lo atormentaba mientras todos comenzaban a levantarse para irse, uno a uno. La reunión había concluido, pero Itadori no pudo sacarse de la cabeza lo que había sucedido. Los miembros de Akatsuki se dispersaron lentamente, cada uno volviendo a sus propios planes, a sus misiones. El ambiente había cambiado de tenso a más relajado, aunque un aire de desconfianza seguía flotando sobre él. Hidan y Kakuzu se retiraron en silencio, y Deidara se burló de algo mientras caminaba, lanzando miradas hacia Itadori. Sin embargo, lo que más inquietaba a Itadori era su futuro dentro de la organización. Pensé que alguien de aquí me entrenaría, se preguntaba, mientras la capa caía sobre sus hombros como una pesada carga. Aún no comprendía cómo podría evolucionar dentro de un grupo tan peligroso, ni cómo podría mejorar lo suficiente como para ganarse el respeto de aquellos que ya eran expertos en sus propias disciplinas. Al mirar a su alrededor, vio a Pain, que caminaba hacia la salida. ¿Alguien me entrenará?, pensó con un suspiro frustrado. Miró a Itachi, que había dejado la sala, y sintió que un vacío lo invadía. No sabía a quién acudir, no sabía si alguien en Akatsuki le enseñaría algo. Todos parecían tan distantes, tan enfocados en sus propios objetivos, que no estaba seguro de si podía esperar algo de ellos. Un momento después, cuando estaba a punto de dar un paso, vio que Sasori, que también se retiraba, le lanzó una mirada breve. No decía nada, pero su mirada fría y calculadora hizo que Itadori se sintiera aún más fuera de lugar. ¿Qué haré ahora?, pensó. ¿Cómo haré para mejorar si nadie me enseña? Entonces, fue cuando la figura de Pain apareció nuevamente ante él. Itadori, dijo, su voz profunda y llena de autoridad. Akatsuki no tiene tiempo para ser un campo de entrenamiento. Si quieres mejorar, tendrás que aprender a hacerlo por ti mismo. Solo los más fuertes sobreviven aquí. Si deseas ser uno de ellos, deberás enfrentarte a tus miedos y dudas, y buscar tus propias respuestas. El rostro de Itadori se endureció. Aunque las palabras de Pain eran claras y frías, había algo en su tono que parecía desafiante, como si estuviera pidiendo que demostrara algo. Sin embargo, al mismo tiempo, esas palabras lo golpearon como una revelación. No hay nadie aquí que te vaya a dar lo que quieres en bandeja de plata. Tendría que ganarse ese poder por sí mismo. Con ese pensamiento, Itadori ajustó la capa sobre su hombro y decidió que, aunque nadie fuera a entrenarlo directamente, él encontraría su camino hacia la fuerza. Tenía que. No solo por él, sino también para demostrar que realmente podía ser un miembro valioso de Akatsuki. Al igual que sus compañeros, tendría que forjar su propio destino, aunque eso significara que tendría que enfrentarse a los desafíos más grandes de su vida. Y con cada desafío, tendría que aprender a sobrevivir, a hacerse más fuerte. En ese momento, ya no pensaba en la capa como algo pesado, sino como un recordatorio de lo que tenía que hacer. Superarse y demostrar que no era solo un peón más en este juego de poder. Lo haré, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia la salida, con la capa de Akatsuki ondeando ligeramente detrás de él. Sukuna, dentro de la mente de Itadori, observó en silencio el proceso que se estaba llevando a cabo. Aunque Itadori parecía estar tomando las decisiones por sí mismo, Sukuna siempre estaba presente, un espectro silencioso observando sus movimientos. No iba a permitir que el joven se quedara atrás. Si quería sobrevivir y, más aún, volverse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los miembros de Akatsuki, tendría que superar límites más allá de lo humano. Con una voz fría, casi burlona, Sukuna comenzó a dictar las órdenes. Escucha bien, niño. Si crees que ser parte de Akatsuki es solo un juego, te equivocas. El camino que te espera será uno de sangre, sudor y sufrimiento. Así que, si quieres ser alguien fuerte, sigue mis instrucciones, sin preguntas. Itadori, aunque agotado, asintió en su mente, sabiendo que ya no podía dar marcha atrás.
Sukuna no le estaba pidiendo algo fácil, pero tampoco tenía opciones si quería tener alguna esperanza de avanzar. Primero, 500 flexiones. No 100, no 200. 500. Asegúrate de que tus brazos no se detengan hasta que termines. Cada vez que creas que te vas a rendir, recuerda que la única manera de volverte fuerte es resistir. Hazlo cada día, sin falta. Después, golpéate las manos contra una pared durante 3 horas. No te preocupes por el dolor. Es lo único que te hará más resistente. El dolor es solo una señal de que tu cuerpo está cambiando. Aprovéchalo. Itadori sintió una punzada en su pecho. 3 horas golpeando una pared, no sé si podré, pensó. Pero Sukuna no mostró piedad. No tienes opción. Si no puedes soportarlo, no tienes derecho a seguir viviendo. Hazlo todos los días hasta que tus manos estén tan duras como piedras. Luego, corre 23 kilómetros, todos los días. No descanses. Tu resistencia física es una de las cosas que más necesitas para sobrevivir en Akatsuki. Sin resistencia, te matarán antes de que puedas siquiera intentarlo. El joven sintió un nudo en el estómago al escuchar la siguiente parte, pero sabía que no podía rebelarse. Sukuna era el que llevaba el control, y su propia vida estaba en juego. Y por último, escalarás montañas. Sí, con las manos. No se permite ningún otro tipo de ayuda. Hazlo hasta que tus dedos estén tan fuertes que puedas trepar cualquier superficie sin esfuerzo. Hazlo durante 3 meses. Recuerda, no hay excusas. El entrenamiento será brutal, pero lo que construyas ahora, te servirá después. Y después de todo eso, vas a matar a un oso pardo. Con tus propias manos. El desafío que Sukuna planteaba era casi suicida, pero en su mente, no había lugar para dudas. Itadori sabía que Sukuna no estaba buscando que fracasara, sino que lo llevaba a su límite. Si quería llegar a ser más fuerte, tendría que atravesar esa tortura física y mental. Y lo haría. Con una resolución renovada, Itadori se levantó, consciente de que su entrenamiento no iba a ser fácil. Lo haré. No importa cuánto duela, pensó mientras se preparaba para enfrentarse a lo que le esperaba. Sukuna, por su parte, sonrió de manera arrogante dentro de la mente de Itadori. Estaba esperando ver hasta dónde podría llegar este chico. No era solo una cuestión de fuerza física. Lo que Sukuna quería ver, lo que realmente deseaba, era la capacidad de Itadori para resistir. Para ver si realmente podía convertirse en alguien digno de estar a su lado en Akatsuki. Si no lo lograba, simplemente desaparecería. Bien, dijo Sukuna, con una última advertencia en su tono. 3 meses. Y luego, quiero que te enfrentes a esa bestia con todo lo que tengas. Si no lo logras, no solo fallarás tú, sino también el destino que llevas encima. Hazlo, o será el final de ti. Itadori, con el sudor ya comenzando a aparecer en su frente, se preparó para comenzar su entrenamiento. La mente de Sukuna se desvaneció en las sombras mientras él observaba, ansioso, lo que iba a ser una verdadera prueba de resistencia y voluntad. Tres meses habían pasado desde que Itadori comenzó el entrenamiento brutal impuesto por Sukuna. Cada día había sido una lucha contra su cuerpo, su mente y su alma. Las flexiones, los golpes a la pared, las interminables carreras y las escaladas le habían dejado cicatrices tanto físicas como emocionales. Pero lo peor, sin duda, fue el enfrentarse a un oso pardo. La lucha había sido feroz, el oso tan imponente como brutal, pero en el momento en que Itadori logró estrangularlo con sus propias manos, una sensación de poder y satisfacción recorrió su cuerpo. Había superado sus límites, por fin. A pesar de este logro, el joven sabía que sus días de paz habían quedado atrás. Ahora, las expectativas eran más altas. Había logrado la tarea que Sukuna le había dado, pero no estaba seguro de qué sería lo próximo. La presión de Akatsuki, los riesgos de estar en una organización tan peligrosa y el constante desafío de superar su propia humanidad lo acechaban constantemente. Mientras tanto, en la base de Akatsuki, las cosas no eran tan tranquilas. Itachi se encontraba en una de las reuniones habituales, pero el lugar parecía vacío sin la presencia de Itadori. En los últimos 3 meses, Itachi había notado su ausencia, pero no fue sino hasta que las noticias de la muerte de Kakuzu llegaron a sus oídos que su preocupación se transformó en sospecha. ¿Dónde estaba el joven que debía ser parte de la organización?
Itachi no podía evitar preguntarse si Itadori había desaparecido de la faz de la tierra o si simplemente no estaba dispuesto a seguir los planes de Akatsuki. Kakuzu había sido asesinado por el Jinchuriki del zorro de las 9 colas, Naruto Uzumaki, en una batalla que dejó a muchos sorprendidos. La muerte de Kakuzu representaba una grieta en la fuerza de Akatsuki, y el silencio de Itadori no ayudaba en nada a disipar las dudas. El otro misterio que preocupaba a la organización era la desaparición de Idan. Durante semanas, no se sabía nada de él, y los rumores de su posible muerte parecían crecer con cada día que pasaba. Los informes indicaban que su cuerpo había sido desmembrado y enterrado, pero nadie podía asegurar si aún seguía vivo. A pesar de su inmortalidad, las circunstancias de su desaparición habían dejado al grupo en vilo. ¿Estaba realmente muerto, o simplemente había sido otro de los eventos misteriosos que rodeaban la vida de Idan? La tensión en la cueva de Akatsuki era palpable, y los miembros comenzaban a preguntarse si los planes de Sukuna e Itadori realmente encajarían dentro del esquema que Pain había trazado para la organización. Si bien Pain había mostrado su interés por aceptar a Itadori, la falta de información sobre su paradero ponía en duda las promesas que se habían hecho. Sukuna, por su parte, permanecía indiferente ante los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Si Itadori no aparecía, era porque necesitaba más tiempo para terminar su proceso. Y, si bien había cumplido con el objetivo de fortalecer a Itadori, eso no significaba que estuviera dispuesto a seguir las reglas de Akatsuki sin más. El poder era su principal preocupación, y su lealtad estaba destinada a nada más que a su propia voluntad. En un rincón apartado de la base, mientras el resto de los miembros discutían sobre las desapariciones y las complicaciones, Itachi se encontraba pensativo. Sabía que el entrenamiento de Itadori debía haber sido intenso, pero la falta de su presencia ahora comenzaba a preocuparlo aún más. Ya no se trataba solo de un miembro que no asistía a las reuniones. Algo más estaba sucediendo. ¿Qué está pasando con él?, se preguntó en voz baja, sabiendo que cualquier respuesta que obtuviera sería, probablemente, mucho más inquietante de lo que imaginaba. En ese instante, las puertas de la cueva se abrieron, y la figura de Itadori apareció en el umbral. Su rostro, cubierto de cicatrices, su cuerpo marcado por el esfuerzo y el dolor, mostraba señales de haber pasado por un infierno personal. Sin embargo, había algo en su mirada que era diferente. Una confianza silenciosa, una fuerza renovada que no había estado allí antes. Sukuna estaba presente, pero esta vez parecía más dominante que nunca. Itachi observó a Itadori con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Finalmente, sin decir palabra alguna, extendió una capa de Akatsuki hacia él, la cual Itadori tomó sin dudarlo. Sin embargo, la pregunta que había rondado en su mente desde que el joven desapareció seguía allí, sin respuesta. ¿Está listo para cumplir su rol en Akatsuki?, pensó Itachi. Pero más allá de los juegos de poder, lo que realmente preocupaba a Itachi era cómo Itadori había llegado a ser tan fuerte en tan poco tiempo. ¿Qué significaba esto para su futuro en Akatsuki? Y, lo más importante, ¿cuál sería su próximo paso?